Entonces, hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí en Tal. otro podcast de Centauri, ¿ya? Les deseamos a todos que hayan tenido una muy feliz Navidad, un excelente año nuevo, que obviamente hayan hecho sus listas para sus objetivos del año, ¿ya? Porque siempre es bueno, nunca está de más, tratar de tener objetivos y los cumplamos o no, pero hagamos algo por eso, por querer, al menos desde el punto de vista de la traducción, quizás ser mejores traductores, tomar algún curso, aprender algo nuevo, buscar otros clientes, etcétera, ¿ya? Así que nada, en esta ocasión vamos a hablar sobre traducción literaria, ¿ya? Y tenemos a tres invitados, pero de lujo, chicos, de lujo, ¿ya? Se los voy presentando a poco. Eh, Primero tenemos aquí a Catherine Escobar, para los amigos Katy. Hola. Katy es traductora, ¿ya? Y ella también trabaja en traducción literaria, ¿ok? Ella misma nos va a hablar de lo que hace, de lo que ha hecho, etcétera. Yo solamente voy haciendo una pequeña introducción. También tenemos a Eva Lecina, que es de Hola. Argentina, ¿ya? Que también trabaja como traductora literaria, ¿ya? Y por otro lado también tenemos a Agustín, ¿ya? Agustín Conte de Hoy, no sé si lo pronuncio bien. Muy bien, puntos para Karen. Que también trabaja en el área de la traducción literaria y también es argentina, ¿ya? Algo que quiero recalcar también es que Catherine es chilena, ¿ya? Entonces acá tenemos invitados de distintas partes del mundo, al menos desde de la región latinoamericana, para que hablemos de la traducción literaria en el contexto en Latinoamérica, ¿ya? Así que, bueno, sin más, vamos partiendo con las preguntas, chicos, del podcast y partamos con lo esencial. Háblenme de ustedes. ¿En qué trabajan ahora en temas profesionales? ¿Ya? ¿Cómo se dedican, cómo abordan ustedes la traducción literaria? Como una pequeña presentación, una introducción de cada uno. Partamos por Catherine, que la tengo acá en... No, em, Todos, Catherine. bueno, eh, actualmente estoy trabajando con una editorial que es de Santiago. Como yo estoy en Arica, trabajo de manera remota con ellos. La editorial se llama Ediciones Plaza de Letras. Con ellos ya llevo un tiempo trabajando y en estos momentos estamos terminando un libro, la traducción de un libro que, si bien no es tan, digamos, porque es un libro que habla de literatura, pero desde un punto de vista un poco más académico, estamos ya por fin viendo como la parte post traducción, de ir revisando con el Ay, editor y ajustando el texto para luego poder ser publicado. En eso al menos estoy desempeñándome actualmente en lo que es traducción literaria. excelente. Katy, ¿dónde estudiaste? Nos comentabas que también estudiaste en Arica, en la Universidad de Sí, Tarapacá, ¿cierto? sí. ¿Hace cuántos años egresaste de la universidad? Yo egresé el año 2019, sí. Ya. Y desde entonces te has dedicado a bueno, traducción y traducción literaria. Ujú. Excelente. Es más para que podamos tener como una perspectiva del tiempo que llevamos trabajando en esto, ¿ya? Eva, que la tenemos también por aquí. Sí. Cuéntanos. Bueno, yo soy licenciada en letras, y después me doctoré. Bueno, entre el 14 y el 15 este matrimonio se licenció, y entre el 20 y el 21 doctorado en la Universidad de Córdoba. Mm, Y ya después de la licenciatura empecé a trabajar de a poco en traducción literaria de manera complementaria a la actividad académica. Eh, trabajo de manera remota, entonces todo esto se hace en un elegante pijama, pero claro, vamos a decir la verdad. Este, pero se mezcla la actividad académica de investigación y crítica literaria con la elección de algunos textos para traducir, textos de literatura anglosajona principalmente, porque soy especialista en literatura anglosajona y comparada con Argentina, con latinoamericana. Y también tuve la experiencia de traducir
de traducir de modo inverso mis propios artículos para empezar a publicarlos en inglés. Entonces es como un ida y vuelta entre los dos idiomas. ¡Ay, qué buena! Excelente. Pero ahí voy a confesar que he necesitado una correctora de inglés. Así, porque siempre hay cosas que a uno se le escapan, obviamente. Es que el corrector es sagrado. Da igual en la Exactamente. lengua que sea. El corrector es sagrado. Agustín, cuéntenos. Háblenos de usted. Bueno, me licencié en Letras en la Universidad Nacional de Tucumán, me doctoré en la Universidad Nacional de Córdoba, ahora estoy trabajando para CONICET, que es el organismo nacional en la Argentina que rige la investigación científica, estoy haciendo investigación postdoctoral, bueno, también hacía investigación doctoral, ahora estoy en la investigación postdoctoral. Me especializo en literatura argentina y muy puntualmente, a veces también en general literatura latinoamericana, y muy puntualmente en ficción gótica, en vanguardias del siglo XX, y en lo que es traducción, en este momento estamos, bueno, con Eva también estamos, hicimos trabajos para Plaza de Letras, también como Catherine, la misma editorial chilena. Tradujimos para una editorial argentina que es Avanti, y en este momento estamos haciendo trabajos para una editorial española que se llama Lobionte. En general, gran parte de lo que nosotros podemos publicar, lo que buscamos publicar, usualmente tiene un nicho ideal, a veces por cuestiones de circulación económica, especialmente en España. Claro. Ay, es que yo lo sabía, dijiste traducción gótica, o sea, literatura gótica. Ahí fue cuando te lancé todo, así, todas mis flores. Pero excelente, chicos. De verdad bastante admirable el trabajo de todos ustedes, ¿ya? Porque siempre, como hablábamos antes de iniciar la grabación, siempre la traducción literaria es como esa parte de la traducción, esa modalidad de la traducción que es como difícil quizás ingresar, pero es como también porque hay tan poca información sobre eso, ¿ya? Así que no, y yo al menos acá alucinando con la experiencia que tienen todos ustedes, todos. Y ahora, sabemos que estudiaron, sabemos que se dedican a las letras, Katy se dedica también estudió traducción, entonces de alguna u otra manera está todo relacionado, tiene que ver con letras, tiene que ver con traducción, pero finalmente con la lengua, ¿ya? En sí. Cuéntenme cómo ustedes iniciaron en el mundo de la traducción literaria. Y eso es interesante que vayamos viendo cómo uno fue partiendo. Vamos a partir de nuevo con Katy. Bueno, en mi caso siempre me gustó la literatura. Sin embargo, cuando estaba en la universidad, no creí que era como un ambiente en el cual yo iba a poder desempeñarme. Partiendo por el hecho de que en la universidad era casi nula la información que me otorgaron sobre lo que era traducción literaria, porque más que nada veíamos otros tipos de traducciones técnicas, científica o inclusive audiovisual. Creo que hicimos como 1 o 2 ejercicios de traducción literaria sería. Pero para el tema de mi tesis, yo necesitaba encontrar un cliente real para poder traducir un texto que cumpliera ciertas condiciones que me pedía la universidad. Entonces, en aquel periodo, mis compañeros y yo mandábamos correos por doquier a gente de distintas áreas para ver quién estuviese interesado en que nosotros pudiésemos traducir su texto. Y fue pasando el tiempo y se acercaba la fecha límite de entregar el anteproyecto de tesis y todos mis compañeros ya tenían clientes, salvo yo. Y yo ya estaba entrando en la desesperación. Y fue un día que estaba de aburrida en Twitter y encontré una revista literaria que me llamó la atención. Y dije, bueno, no pierdo nada en mandarles un correo y preguntar si es que a lo mejor tienen algún artículo, algo que les interesa que yo pueda traducir. Y les mandé un correo. Y al día siguiente me responde el correo y fue justamente Iván Martínez, quien es actualmente mi jefe, quien es la persona a cargo de Ediciones Plaza de Letras. Y que justo también dio mucho la coincidencia, fue muy extraño todo porque él justo estaba en la búsqueda de una persona que le pudiera hacer una traducción.
y su texto cumplía con todos los requisitos que me pedía la universidad. Entonces así fue como se dio ese encuentro, se dio esa oportunidad. Ellos quedaron muy a gusto con mi trabajo, el cómo me desempeñé con esa traducción, y ya de ahí quisieron seguir trabajando conmigo una vez que yo me titulé. Ay, me encantan ese tipo de historias porque es casi por destino, una cosa así, como que te encuentras justo en el momento adecuado, en el lugar adecuado, con la persona adecuada, una cosa así. Qué interesante encontrar como tu camino de esa manera. Ahora, Eva, cuéntanos tú, ¿cómo empezaste en el mundo de la traducción? A ver, en mi caso fue algo medio intuitivo. Mientras yo iba haciendo mi tesis de licenciatura, yo trabajé sobre un autor norteamericano, J.D. Salinger, y él tiene una serie de cuentos inéditos que nunca fueron traducidos, al menos oficialmente, al español, porque nunca fueron editados tampoco en inglés. Pero de todas maneras yo los estudiaba, los leía y los estudiaba para escribir mi tesis. No fue la etapa de los cuentos inéditos de Salinger, de la que él se desdijo, pero que igualmente es muy importante. Y fantaseaba, decía, ay, qué lindo sería poder, ya que los leí tanto, qué lindo sería poder traducir esto y que saliera traducido con mi nombre, ¿cómo sería eso? Y el tema es que la traducción literaria, como ambiente, al parecer se guarda muy bien sus misterios, porque cada vez que yo revisitaba esta idea de, bueno, me gustaría incursionar en esto, convertirme en traductora, y buscaba algún recurso, buscaba en Google, buscaba traducción literaria, qué hacer o cómo empezar, incluso parecía que estaba como casi redacted o censurado, como si nadie quisiera contar sus secretos, ¿no? Y eso es algo que desalienta mucho. Justamente esa es la razón por la que este podcast y este tipo de recursos son tan importantes, porque acá se puede hablar abiertamente del tema, cómo empecé yo, y lo que decía Katy también es importante, el hecho de que ella tuvo, y los traductores literarios muchas veces son los que tenemos que salir a buscar a esos clientes, no tanto como clientes, sino como gente que quiere comprar nuestras traducciones. Entonces uno a veces más joven se sienta a esperar, bueno, qué lindo sería que alguien me pidiera una traducción, pero es un ambiente muy del boca en boca. Yo decía, ¿por qué no vienen a tocar a mi puerta si yo sé inglés, si puedo traducir? Claro, pero no, se trata mucho de salir a buscar, de tener un proyecto, de justificar ese proyecto y decir, mira, siento que acá hay un hueco en el mercado, que este autor ahora está empezando a ser muy leído, y si yo te propongo esta traducción es una buena idea a nivel editorial. Entonces, más o menos por ahí empezamos, como un poco ir tanteando, ¿no? Igual muy valiente, o sea, eso que tú mencionas, nosotros en la traducción, en el universo de la industria de la traducción, lo conocemos como buscar clientes directos, ¿ya? Y eso es súper valiente. Si todo, creo que todo traductor que ya lleva sus años en esto sabe que lo más difícil de conseguir son clientes directos, porque no tienes que pasar una prueba, tú tienes que convencer a alguien que esto sí vale la pena. Sí. Entonces ese es el desafío. Y con respecto a la traducción literaria, otro tema complicado es que, por ejemplo, yo de joven yo pensaba, todos los secretos deben estar en la carrera de traductología. Ahí tienen que saber cómo se traducen textos literarios. Y ahora escucho que Katy dice, no, bueno, hicimos en dos ocasiones ejercicio de traducción literaria. Y el tema es que con el tiempo yo empecé a sospechar, yo decía, bueno, a ver, de los autores que yo admiro como lectora, ¿quiénes fueron traductores al español? Y pensaba que Borges, Aira o José Bianco habían sido escritores que eran traductores, que es lo mismo que yo quiero ser, y que no habían estudiado el traductorado en inglés o en lo que fue, o en el caso de Aira también en francés. Entonces yo decía, bueno, tiene que ser por ahí, tiene que ser a través de la lectura y el estudio de los textos en su idioma original que uno va trabajando esa traducción, ¿no? Exacto, o sea, un gran ejemplo de eso es Borges. Cortázar también es otro ejemplo, Sí. en que no, maravilloso Cortázar, mi amor ese hombre. Pero el punto es que, claro, ellos empezaron porque manejaban las letras, manejaban el tema de la lengua y la lingüística, porque ellos se dedicaban a las letras en un inicio. Y claro, al igual que ustedes, utilizaban la traducción más como un complemento. De hecho, Cortázar tradujo todo lo que era de Edgar Allan Poe, Sí, por amor,
por amor, era, claro, pero él hizo lo mismo que ustedes, él tradujo eso, pero es porque él vio el valor que tenía desde el punto de vista literario y lo tradujo y lo trajo y lo vendió con su traducción, por eso se vende con la traducción de Sí. Cortázar. Por eso tú lo puedes elegir y decir, ah, ¿qué traducción tiene? Es como buscar la Biblia, ¿qué traducción de la Biblia hay? Sí. Claro. Pero sí, así que sí, es una manera de iniciar, o sea, al menos de ejercer la traducción literaria. Cuéntanos entonces, Agustín. Bueno, en mi caso el ingreso es bastante árido y poco romántico, pero es a ver, en letras nosotros lo que tenemos mucho, si bien no tenemos una formación en traductología estrictamente, lo que tenemos es formación en traducción filológica, es decir, en traducción en estratos anteriores de la lengua, en estratos históricos y principalmente del griego y del latín. Entonces, de por sí lo que tenemos es una experiencia de traducción no tanto necesariamente, digo, por el dominio de otra lengua, como por el conocimiento de los estadios evolutivos de una lengua. Entonces eso también lo que hace más bien es habilitarnos a la traducción de textos, obviamente muy poco comerciales, por supuesto, pero que tienen un valor histórico y usualmente una circulación universitaria, académica. En mi caso yo empecé con el italiano, o sea, yo soy traductor de inglés y de italiano, y yo empecé en la carrera de letras con pequeñas traducciones al italiano, rindiendo exámenes internacionales de nivelación, traduciendo material de cátedra, en un momento traduje una tesis incluso, todo eso como estudiante, entonces me fui, en cierto modo, fogueando en lo que era la traducción más específica, especializada del italiano y usualmente académica o de circulación universitaria. Ya después de la universidad, ya en la época en la que estábamos haciendo con Eva el doctorado, se nos ocurrió una especie, bueno, una cuestión de recursos. No pensábamos directamente en ser traductores. En mi caso, yo más bien lo que quería era leer en inglés, leer en italiano y hacer mi carrera académica, y traducir algo solamente si tenía una función puntual a nivel de lo que es el currículum académico. Pero como mi hermano es dibujante de cómics, es ilustrador de libros, dijimos, bueno, podemos hacer un paquete, es decir, ofrecerle a una editorial un libro con una traducción original y con la edición ya ilustrada. Entonces eso en cierto modo permite prácticamente establecer un speech editorial más completo. Y lo que hicimos fue probar publicar tanto en Chile como en Argentina, como en España. Es decir, y lo que hicimos en un primer momento fue traducir Poe, ¿no? Lo que hicimos fue comenzar a traducir cuentos de Poe con la complicación natural, es decir, con esta complejidad propia del hecho de que Poe ya existe muy traducido. Está la traducción de Cortázar, la traducción de Gómez de la Serna, la de Doris Rolfe, que para mí es imbatible. Entonces, nuestro primer trabajo de traducción no fue traducir algo que no existiera en castellano, sino por el contrario, tratar de competir con traducciones ya existentes. Entonces, hacer la traducción original y a la vez tratar de aunar o de fusionar los logros de cada una de esas traducciones previas. Y posteriormente, ya con el tiempo, empezamos a buscar, se podría decir, traducciones dentro de un nicho más específico, ya más allá de los clásicos literarios, y en este momento estamos principalmente comenzando a traducir filosofía contemporánea, ensayos en España, y literatura, en este caso estamos preparando un texto de literatura inglesa más vanguardista, muy underground, con un nicho de circulación prácticamente ínfimo. Pero bueno, ese básicamente fue el derrotero, ¿sí? Desde la traducción completamente académica a una traducción ya más a nivel editorial, con circulación, digamos, libresca, ¿no? Claro. Lo interesante de eso es que tú planteas una especie de trabajo en equipo, que a mí me encanta mencionarle esto a los alumnos porque también sucede en otras áreas de la traducción. Pero tú mencionas algo súper interesante, que es que el traductor, como tú bien lo haces, puede también asociarse con otros profesionales para hacer traducción. Totalmente, definir el criterio, que siempre es difícil definir cómo dividirse el trabajo, cuál es el fuerte de cada uno. Tiene sus propias mañas y termina siendo muy personal siempre. Cada uno
cada combinación es distinta en ese sentido. Exacto. Era lo que yo mencionaba una vez en otro video, que hay muchos artistas que están publicando sus cómics en un montón de plataformas, también obras literarias, bueno, cómics también es una forma de obra literaria. Y mencionaba eso, que ahora gracias a las redes sociales, a todo este mundo tú te puedes reunir con alguien por internet con muchísima más facilidad que hace 10, 15 años atrás. Ahora es mucho más viable el comunicarte con algún creador quizás de contenidos, algún creador de cómics ya o de material audiovisual de ese tipo, y plantearle la posibilidad de la traducción de su contenido al español, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de español latinoamericano, ¿ya? Y que eso también es viable porque es un trabajo en equipo con el autor de la obra. O sea, hay muchas maneras que uno puede ejercer la traducción y hay varias vías en donde uno puede como meterse de alguna manera. Ahora, en cuanto a formación, bueno, ustedes me han comentado de lo que han estudiado, etcétera. Pero aparte de eso, cuando ya ustedes empezaron a traducir, y claro, lo compaginaban con su labor académica, y en el caso de Katy, que lo compagina, por lo que nos contaba, con su labor de traducción en otras áreas, ¿en algún punto ustedes creyeron que era necesario quizás tomar más formación, es decir, profundizar más en algo en particular? Partamos por Katy. Bueno, en mi caso, bueno, justo después de que salí de la universidad, me puse a trabajar dentro de la universidad en lo que era el centro de escritura, que era un espacio donde uno podía llegar, o sea, llegaban alumnos con sus textos, ya sean textos de trabajos, ensayos o hasta tesis, y estábamos las personas ahí encargadas de corregirle los textos. Y a la vez, en ese centro de escritura, si bien yo trabajaba ahí, también recibía distintos tipos de capacitaciones y cursos. Y algunos de esos cursos tenían que ver acerca como de mucho enfoque de escritura en español, cosas que siento que me ayudaron mucho después a desenvolverme dentro de mi área de traducción literaria. Sin embargo, en sí yo sentía de que la formación que había tenido académica en la universidad no era la suficiente como para enfrentarme o más bien sentirme segura de mis capacidades a la hora de poder desempeñarme como una traductora literaria. Em, es por eso que dentro de aquello quise como buscar más información, pero una vez más ocurrió lo que ya habíamos mencionado de que, claro, uno trata de buscar información sobre el tema de traducción literaria y es muy poco lo que existe. Y si lo que existía de repente era más orientado hacia España o hacia Argentina, que sabemos que la mayoría de la traducción viene desde allá. En cuanto a las traducciones literarias, las grandes editoriales tienden a hacer las traducciones allá, pero en Chile era como casi un misterio, una cosa muy extraña, como que yo preguntaba y andaba viendo quién podía ayudarme de repente a resolver ciertas dudas, y fue dentro de ese camino que encontré que existía un diplomado de traducción literaria. Y decidí tomarlo el año pasado y me gradué. Y la verdad que fue bastante provechoso, fue como bien preciso, ya que tomaba distintos tipos de temáticas. Lo único que siento que me quedé con gusto a poco, porque era muy cortito los tiempos, entonces los profesores trataban como de pasar la mayor cantidad de material posible, pero me hubiese gustado poder ahondar un poco más en las distintas áreas que tocaban, porque el diplomado contemplaba la traducción poética, también contemplaba la traducción teatral, había otro módulo que hablaba acerca de la gestión de proyectos, el cómo conseguir financiamiento, por ejemplo, del Ministerio de las Culturas y el Arte, el Patrimonio, bla, 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 de cuando entregan todos esos dineros como para poder
uno acceder a aquello, ya que de por sí, como decíamos, la traducción literaria es un campo difícil, pero igual hay que rebuscárselas porque sí hay oportunidades, están como por ahí muy ocultas, es como que nadie habla de ellas, pero de que están, están. Entonces fue bastante provechoso en ese sentido, siento que pude aprender harto y a través de ello me siento un poco más preparada para desenvolverme dentro de esta área. Todavía siento que me falta, porque igual no llevo muchos años haciendo esto, entonces siento que todavía me falta tal vez más experiencia, lanzarme hacia otros campos, tal vez compartir con más traductores del extranjero que estén desempeñados también en esta área, pero estoy ahí, voy en camino. Y me alegro mucho, o sea, de verdad es qué bueno que hayas encontrado un diplomado que al menos te haya sido de provecho, porque de verdad, incluso yo también en un punto, también me dediqué a buscar cómo desarrollarme en términos profesionales y al no ver ninguna como posibilidad en mi país, fue cuando yo decidí irme de Chile, estudiar afuera. En cuanto a ustedes, chicos, ¿tienen experiencias similares en ese sentido de haber querido buscar como una mayor información o querer como desarrollarse? No, bueno, el deseo de formarnos más y de seguir estudiando es algo constante, ¿no? En mi caso, al menos, nunca concreté la idea de hacer un curso sobre traducción o cosas por el estilo, o de corrección literaria en mi propio idioma, pero también porque la carrera de letras, la licenciatura y el doctorado, es una carrera en la que constantemente estás corrigiendo y editando tus propios textos, mejorándolos. Cuando uno empieza a publicar artículos científicos, ahí el nivel de corrección que hay que tener con los propios y con los ajenos que muchas veces las revistas mandan para que uno traduzca, es bastante detallado. Entonces, después de eso, uno queda como con mucho, en Argentina decimos con mucho changüí, con mucha facilidad, ¿no? Para corregir una traducción, como que uno va mucho más rápido y dice, ah, acá, ta, más después de haber estudiado gramática y materias que van muy a fondo, entonces nunca sentí la necesidad de una formación externa a la carrera, lo cual no quiere decir que desde haberme doctorado a esta parte no haya incluso ido mejorando, es como una carrera muy autodidacta, ¿no? En la que uno constantemente está ejercitándose en eso. Claro, es que de hecho el solo hecho de hacer el doctorado, ya eso es lo que nosotros llamamos entrenamiento militar en términos lingüísticos. Es entrenamiento militar, así de simple, porque eh, no basta solamente con que escribas bien, o sea, que sí, que escribas bien, genial, pero eso te lo van a revisar y te lo va a revisar la persona que está encargada de ti y después el comité que se supone que tiene que evaluar tu tesis, entonces, y ellos no hacen una revisión ligera, no es ahí que te falta una comita, no. Mucho menos si es una tesis en el área de las letras, es que no, ahí es que no se les va a pasar nada, pero absolutamente nada. Entonces, claro, por ese lado es como mucho más estricto. La vara en cuanto a la exigencia del nivel lingüístico, quizás que ustedes han tenido que enfrentar, ha sido mucho más elevada. Y por lo mismo tampoco han sentido como tanto la necesidad, pero que sí, que quizás son conscientes que en otras cosas sí podrían pulirse más. ¿Qué te parece a ti, Agustín? Bueno, justamente nosotros en letras tuvimos una formación muy rigurosa, tanto gramaticalmente como en, se podría decir, la traducción de textos antiguos, ¿no? Esa traducción que es prácticamente una Biológica. tortura. Sí, es una tortura china porque uno no avanza. Traducir del latino o del griego no es que uno traduce 1 o 2 páginas por día, uno traduce una frase y uno está dándole vueltas 1000 veces al sentido ambiguo de esa frase. Es algo muy lejano a lo que luego es el oficio de traducir de lenguas vivas, ¿no? Pero qué lindo cuando queda hecho, ¿no? Claro, es como un ejercicio matemático, es una satisfacción matemática, ¿no? Pero ahora, lo curioso es que en nuestro caso, como tenemos una carrera de investigación muy lineal que nos impidió hacer otra cosa mientras tanto, es decir, licenciatura, doctorado, no había espacio para que pudiéramos tener una formación paralela, lo que nos quedó fue como una especie de ventaja y desventaja medio rara, desbalanceada, que por un lado no tenemos una gran profesionalización en los recursos del traductor, sino que en ese aspecto tenemos
una especie de bagaje intuitivo de ser lectores en inglés y de leer literatura, pero a la vez tenemos mucha ventaja por el lado de letras de no tener dudas en el castellano al que vamos a llevar el texto en inglés o el texto en italiano. Es decir, la lengua castellana, después de haber cursado licenciatura y doctorado en letras, es como que no tiene muchos secretos ya para uno, a nivel gramatical ya uno no comete errores, no tiene... Entonces es como que todas las dificultades que tenemos a nivel traductológico a veces quedan, se podría decir, auxiliadas por el hecho de que la lengua a la que estamos llevando el idioma la tenemos ya muy estudiada, muy conocida. Y a la vez también está el tema de que cuando uno inicia la traducción, que fue quizás para nosotros el primer taller donde ejercitamos el oficio de traductor, fue en traducir clásicos ya traducidos, donde existe la posibilidad de un margen de errores. Si uno traduce algo semánticamente incorrecto, o no captó una connotación, o no captó un matiz de estilo, uno va a las traducciones ya existentes y puede cotejar, y esa práctica es invaluable. Esa práctica es invaluable. Sí. Además uno se compara con los mejores. Uno traduce a Poe, después va a leer la traducción de Cortázar y dice, bueno, a ver, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió ahí? Es que eso es muy gracioso. Es como decir, claro, es como, estoy traduciendo, pero después me voy a comparar con Cortázar para ver si lo hice bien. Es para sentirse mal, para mortificarse nomás. Es como para no dormir en toda la noche. Como, pero no. Sí. Ok, entonces vamos con la siguiente pregunta, ¿ya? Háblenme de los clientes al menos que ustedes conocen. Ya no, con esto no me refiero al nombre de las empresas con las que trabajan, no, sino que cómo ustedes clasifican a los clientes, cómo es la dinámica con la que ustedes trabajan con ellos. Yo diría, en nuestro caso al menos, para nosotros siempre el cliente, en esos términos, digamos, de transacción o al menos de relación laboral, es siempre el editor. Nosotros no pensamos en los potenciales lectores porque esa es la apuesta en todo caso que el editor tiene. Si el editor decidió publicarlo, bueno, es que él sabrá si ese libro tiene su nicho potencial de lectores, eso queda en sus manos. Para nosotros siempre es el editor y siempre la relación es nosotros contactando al editor, no el editor contactándonos a nosotros, lo cual en términos de negociación siempre suele ser lo más perjudicial, pero bueno, es la forma en la que inevitablemente trabajamos, es decir, que buscar un editor adecuado, proyectar algo que podamos ofrecerle y mantener esa relación directa con el editor. En el caso de que traduzcamos a un autor vivo, usualmente nosotros nos encargamos de contactar al autor y ya llevarle al editor el contrato prefigurado, ¿no? Que simplemente el editor lo que tenga que hacer es recibir el paquete completo. Nosotros ya habiendo contactado al editor o al derechohabiente al escritor o al derechohabiente del escritor, y que todo eso esté arreglado de antemano. Entonces, por lo general, nosotros vemos la figura del editor como el cliente, ¿no? Sí, de esa manera evitamos el ser prescindibles en el trato, el ser intercambiables, y en ese sentido, como nos decía Karen, es como cliente directo, y si bien no pensamos en el lector, como que de eso se ocupa el editor, sí lo pensamos cuando diseñamos el proyecto. Es decir, nosotros como lectores obviamente vamos conociendo distintas editoriales, conocemos cuáles son sus catálogos, cuáles son sus orientaciones, y así se nos va ocurriendo, bueno, esta pieza es exactamente la que le falta a esta editorial, ahora contactemos al editor y hagamos que él vea lo mismo que vemos nosotros. Qué interesante esa forma de buscar al cliente, por así decirlo, ¿ya? Porque básicamente es como que ustedes buscan al autor primero, es el autor en lo que a ustedes les interesa, la obra en sí, parte por ahí. Y después ustedes, claro, se comunican con el autor, le dicen, oye, nosotros queremos, me imagino, queremos traducir, ¿verdad? ¿Te interesa? Ya. Podemos llevarle tu traducción, o sea, la traducción a una editorial acá en Latinoamérica y vemos si es posible, si es viable con el editor, y eso sale o no sale. Sí, incluso, claro. Ahí agregaría una pequeña recomendación para cualquier persona que se inicie en la traducción literaria con respecto de esto, que siempre es mejor contactar, si el autor está vivo, mejor contactar al autor antes del editor,
porque es verdad que ocurre, y eso es completamente cierto, que si uno contacta primero al editor y todavía el autor no está contactado, el editor puede elegir quedarse con el proyecto, pero llamar a otro traductor, a alguien de confianza, que tengan cerca. Y eso pasa mucho. Interesante, esos son como los pequeños, los pequeños secretos que es bueno Sí. saber. Por otra parte, en trato con autores vivos encontramos que, en especial quiero decir los anglosajones, están mucho más abiertos a la traducción de sus textos al español de lo que uno creería, y también cobran más barato, porque en realidad como ellos tienen la vista muy puesta en su propio mercado, el anglosajón, desdeñan un poco el latinoamericano en ese sentido y dicen, ay, sí, me llamaron de Latinoamérica para traducirme al español, sí, cobrale 200 euros, no sé, lo que sea. No les importa demasiado en ese sentido y hay que aprovechar ese pequeño hueco que todavía existe, ¿no? Porque el mercado latinoamericano es gigantesco, solamente que ellos no lo están viendo. Exacto. Creo que ya lo mencioné hace rato. 400 millones, chicos. 400 millones aquí. Sí, Así que es sí, que pasa que siento que de repente no se tiene muy claro el cómo funciona, pero la verdad es que la dinámica yo he visto que es casi siempre igual dentro de la traducción literaria. Es como que el traductor tiene que generar este proyecto, esta propuesta que sea convincente y andarla ofreciendo hacia distintas editoriales, pero ahí está también el trabajo del traductor de como de más que empezar, digamos, con esta idea de proyecto, sino como de investigar, o sea, de ver qué cosa, qué aspecto, qué texto es interesante, por qué es interesante, por qué valdría la pena traducirlo, por qué gente se interesaría en él, y desde ahí ir, digamos, ofreciéndolo, porque si uno se queda sentada esperando a que lleguen las oportunidades, eso no va a pasar, simplemente no llegan, o sea, puede ser que ocurra, pero es muy poco probable. Entonces, en ese sentido, siento de que tal vez falta comunicar un poco más este tipo de actitud proactiva que tiene que tener el traductor literario. a ver, díganme si me equivoco. A mí se me ocurrió una tontera. Creo que es una tontera, una semi-fantasía. Digamos que a mí se me ocurre, yo quiero traducir, no sé, un cómic o una novela, no sé, asiática. Yo la traduzco, busco al autor, le digo, oye, ¿quieres lo mismo que ustedes mencionaron? ¿Quieres publicarla en Latinoamérica? Yo busco el editor. Dale, voy, busco una editorial acá, busco un editor con donde encaje, no sé, la novela asiática, el cómic, lo que sea. Y si me dicen sí, sí. Y así. Es como, esa es más o menos la mecánica. Sí, salvo que también ahí hay que tener en consideración todo el tema del derecho de la propiedad intelectual de la obra de origen, Claro. saber si es que, por ejemplo, es una obra que ya es de dominio público, ya eso lo hace muy fácil porque ahí literalmente es como tú dices, uno puede llegar y pescar, hacer el trabajo de pensar, ya, esto se puede traducir por X y tal motivo y ofrecerle en editorial y resulta. Ahora, el problema es cuando no es así, cuando, digamos, tienen los derechos, ya sea porque la persona sigue viva o todavía no se ha cumplido el plazo, o de repente a veces ni siquiera el autor tiene los derechos. Me pasa, por ejemplo, con la traducción actual con la cual estoy trabajando, el autor sigue vivo, tengo contacto con él para de repente hacerle un par de consultas, pero él no tiene los derechos de la obra, las tiene una Oh, universidad. Entonces tuvimos que hacer el nexo primero con esa universidad para comunicarnos y que nos dieran los derechos y desde ahí ir trabajando con ellos, que ellos van a monitorear, digamos, la traducción que yo estoy realizando. ya. Oye, pero qué interesante, o sea, tampoco es como, hay que ser proactivo y tener en consideración lo que menciona Katy, que es el tema de los derechos de autor. O sea, una vez Exacto, sí, que tienen, averiguarlo. claro, una vez que lo tienes subsanado el tema de los derechos de autor, el resto es simplemente buscar, investigar y moverse. Un tema que es complicado ahí, que también es el tiempo de trabajo, esto es raro, que cuando uno decide que va a traducir una obra, ¿no? Uno dice, bueno, me gusta esta obra, yo quiero traducirla, no hay que traducir nada primero hay que contactar al autor, que el autor del visto bueno, Claro, sí. que después el editor del visto bueno, y recién ahí empezar a traducir, porque pasa muchas veces que uno prepara la traducción, ya la tiene, y si eso se cae, uno se queda con meses de trabajo que quedan abortados, porque no hay forma de hacer nada con eso. Y lo otro también es que
a veces hay un problema con la cuestión de los derechos de autor cuando uno quiere traducir un autor norteamericano. En mi caso, por ejemplo, hace poco tiempo me contacté con el representante de un autor norteamericano. Él me dijo, y le pregunté sobre los derechos en castellano, cómo estaban para reeditar su obra, porque ya existía publicada en España, ¿no? Queríamos publicarla en otra editorial de España, confiando en que los derechos se habían vencido. Entonces el representante me dice, bueno, te contacto directamente con el autor. Y cuando le pregunto al autor, el autor me dice, bueno, sobre los derechos en castellano lo sabe mi representante. Como que me hacían un loop, me devolvían al otro. Y de repente el representante me decía, bueno, averiguá con la editorial española. Y la editorial española, dándose cuenta que nadie sabía, te dicen, la respuesta que te dan básicamente es, no, los derechos son nuestros. Y es mentira, los derechos ya están vencidos, pero como no hay nadie que se acuerde, no hay nadie que tenga el contrato a mano, la editorial española te puede cobrar entonces sobre derechos, y entonces uno termina pagándole al autor y a la editorial española los derechos que ya están vencidos en realidad. Es como que hay toda una especie de tramullo ahí que hay que tener Oh, cuidado. Sí. interesante, qué bueno que lo Mm. mencionen, chicos, porque yo esto no lo había escuchado en ningún podcast, en ninguna grabación, en ningún webinario, nada, nada que he visto sobre traducción literaria, así como Bueno, estos detallitos. sí, como freelancer uno tiene que ser muy consciente de que tiene que proyectar una imagen de seguridad y de profesionalismo cuando trata con ellos, porque eso nadie lo dice. Exacto, que era, de hecho eso lo tocábamos, es un tema, el cómo ser freelancer, que yo lo hablaba no, se lo mencionaba a unos alumnos, eh, que finalmente nadie te enseña a hacer tu propio negocio, nadie te enseña a ser un freelancer, pero profesional, no solamente alguien que esté buscando cómo trabajar de manera remota, sino que tomártelo en serio y verlo desde el punto de vista como lo que yo digo, mente empresarial, verlo desde ese punto. Y claro, es difícil dar ese paso, sobre todo cuando uno está recién egresado de la universidad, cuando estás recién dando tus primeros pasos en el mundo profesional, pero ya para la gente quizás que lleva bastante tiempo en esto, estas son muy buenas ideas para los que ya conocen qué tan rápido pueden traducir, que también pueden traducir, que ya tienen un dominio mucho más acabado de su manera de trabajar. Vamos avanzando entonces y hablemos sobre los géneros. Bueno, en el caso de Eva y de Agustín, ustedes han elegido sus temas, ¿cierto? Al menos los géneros que ustedes traducen. Pero hay géneros que ustedes creen que se han visto en la necesidad de traducir más, es decir, porque tengan quizás de las editoriales que ustedes buscan, de los editores que ustedes buscan, quizás como apuntan más a un tipo de género en particular. A ver, lo digo en mi caso rápidamente, como en géneros narrativos, dentro de la narrativa, sí, hay géneros de moda, obviamente la ciencia ficción, el terror, la fantasía suelen ser los géneros comerciales más traducidos. Si uno quiere traducir comercial, van a ser los géneros predominantes, sin duda. Ahora, bueno, y los policiales también, el afortunado que sepa hablar sueco y pueda traducir todos los policiales escandinavos que se pusieron de moda en los últimos años, bueno, se habrá hecho un dineral con eso, pero lo cierto es que después en términos de género formal, a nivel, uno podría decir, literario estrictamente, lo que es muy difícil traducir es lo que no es narrativa. Si uno quiere traducir teatro o poesía, las probabilidades de encontrar traductores son bajísimas y uno siempre tiene que ir a editoriales muy específicas que se dedican a eso, con una circulación todavía más limitada. Por lo tanto, sí, narrativa y ensayo son los géneros, los macrogéneros casi exclusivos, diría yo. Bueno, en mi caso diría que me ha tocado más desenvolverme en traducción de textos más ligados al área del terror. Pero debe ser también porque, digamos, la editorial donde estoy es como, esa es como el tipo de textos que están tratando de sacar, entonces va como por ahí. Pero sí, también coincido con lo que dice Agustín, que generalmente los géneros como del terror, la fantasía, son como los que más... digamos, de moda comercialmente uno puede encontrar también mucho el tema de textos de autores clásicos, sobre todo que sean traducciones de textos que tal vez no sean
tan populares de estos autores. O sea, la gente llega, toma el libro porque ve el nombre del autor y queda con la duda de, no conozco estos textos que mencionan aquí. Y ahí es como que se ve todo ese público al cual de repente uno nota que existe ese tipo de interés. Diría que más o menos esas serían como las áreas comerciales en las cuales se podría ver más la traducción, pero en general, si uno ahonda más allá, fuera tal vez de lo rentable, ¿Ya? existe espacio en distintas áreas y existe demanda en distintas áreas y a la vez también existe mucho temor, yo siento de repente por parte de los traductores a querer desenvolverse en algunas áreas específicas. Me pasó que al menos estudiando dentro de este diplomado, el tema de traducción teatral, por ejemplo, me di cuenta que era un campo que si bien se necesita gente, son muy pocos los traductores que se meten dentro de esa área. Es como que las personas que terminan trabajando ahí son personas que de repente no tienen nada que ver con la traducción, ni siquiera con el estudio de letras, y terminan ahí, así simplemente como porque coincidieron y alguien tenía que hacer la pega. Entonces igual son como aspectos interesantes que tal vez las personas, los futuros traductores pueden ir indagando con tiempo porque existen, digamos, esos espacios, solo que están como tan ocultos, son como espacios de los cuales nadie habla porque nadie, la verdad, pareciera quererse meter ahí. Como que también da un poco de miedo. También hablamos mucho de esto de la traducción de poemas, de poesía, que también es como esa área que pareciera que todo traductor teme y llegar a meterse ahí, porque es como muy difícil, muy problemática, que me van a juzgar demasiado, pero de que de repente se necesita alguien que lo haga, está ahí. Entonces también es como algo para lo cual cuestionarse y pensar si es que de repente alguien se atreve o quiere ir por ese camino, está la posibilidad, se necesitan todavía traductores ahí. Yo no, bueno, yo no soy traductora literaria, pero admiro mucho, tengo mucho respeto y mucha admiración por ese tipo de traducción. Es un sueño frustrado. Pero me consta que la traducción literaria, y yo en algún punto habré buscado información y era casi nula la información que se podía encontrar, al menos desde el punto de vista de la traducción. Mucho menos incluso para las personas que quisieran como incursionar en esa área, era súper difícil porque era como lo único que yo escuchaba, de lo poco que se decía era que tenías que mandar, no sé, una carta a una editorial. Y era como la única manera de quizás de hacer como contacto con el universo de la literatura, de la traducción literaria. Pero es bueno ver esto, escuchar estas opiniones y ver que sí, si bien es como bastante oculto, por así decirlo, hay campo y hay bastantes cosas que hacer y que quizás se necesita un poco más de proactividad y de instancias como estas, o sea, de situaciones como estas en donde se pueda hablar de, de la traducción literaria desde este punto de vista, como de distintas visiones. ¿Saben algo sobre la traducción automática? Y si esto lo han usado, si es que saben de que se use, saben que se use en la traducción literaria. No sé cuál será el criterio en las carreras de traductorado, pero lo cierto es que es una herramienta que todos sabemos que existe. El que no la haya usado nunca, que arroje la primera piedra acá. Pero más allá de eso, es justamente eso, se queda en ser una herramienta. Y el trabajo del traductor es formar un criterio estético y un criterio lingüístico que sea lo suficientemente sólido como para superar ampliamente esa herramienta que le puede ahorrar un rato de trabajo en un día de cansancio. Pero más allá de eso, el trabajo sigue siendo al final del día muy artesanal. Yo he escuchado, al menos de lo poco que sé, sí que en general la traducción literaria todavía está muy ligada como a su desarrollo más artesanal, como que se hace de manera más artesanal. Yo lo que puedo decir es que al menos yo que trabajo en las partes más como comercial, más rentable, traducción técnica, de IT, que es de tecnologías
de la informática, ahí se utiliza muchísimo la traducción automática, ¿ya? Pero no es que nosotros, a ver, no es que traduzcamos, es de meter el texto y sacarlo traducido y listo, eso se publica, no, tampoco. Lo que se hace es que se utiliza efectivamente como una herramienta. Entonces Sí. de lo que ahora se habla en traducción es de posedición, de traducción automática. Entonces, claro, Sí, sí. entonces eso es Claro, lo yo que... trabajé de eso, de corregir lo que el software de una empresa de traducciones técnicas te envía a vos y vos lo Exacto. convertís en un idioma humano por momentos, porque Claro, claro, lo hay limpias. párrafos u oraciones en las que está perfecto y otras en las que parece que fuese un orate el que lo hubiese escrito. Entonces ahí es donde uno entra, pero claro, ahorra muchísimo tiempo y son traducciones que se tienen que terminar en menos de 24 horas, legajos, manuales y cosas por el estilo. Entonces en ese sentido tenemos que celebrar que exista. Exacto, o sea, para ese tipo de traducción es increíblemente útil. Sin embargo, yo siempre me hago la pregunta, y quizás no estoy tan lejos de estar acertado en ese sentido, pero la traducción, por ejemplo, literaria, requiere como que le des un estilo, un tono tan particular, ¿ya? Que la traducción automática se queda demasiado corta en ese sentido. Y finalmente, lo que debería ser quizás en algunos casos, no sé, una traducción quizás más florida o con otros matices, finalmente una traducción automática, si bien te lo va a traducir, pero te lo va a traducir de una manera y no te va a entregar matices, no te va a entregar nada más. Y quizás te va a dar una opción en la que tú quizás en español tú podrías tener 3 opciones más. Entonces, como que, claro, la traducción automática ayuda, pero te encasilla te lleva como por un solo camino. Y bueno, todos sabemos que acá que el español, el castellano, como lo quieran llamar, es como cualquier otra lengua riquísima. Entonces es como tratar de cortarle los brazos a alguien, por así decirlo, y que camine con una sola pierna, cuando tiene piernas, tiene 2 piernas, tiene brazos y puede hacer muchas cosas más. A eso es a lo que me refiero. Sí, 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 lo que decís es cierto. A ver, si bien los softwares de traducción automática han avanzado y obviamente son autoperfectibles al punto de que hoy en día son siniestros comparado con lo que eran hace 15 o 20 años, lo cierto es que en temas de traducción literaria, si la literatura empieza justamente con el extrañamiento lingüístico, el software siempre te va a arrojar la opción la primera opción, básicamente la primera acepción del diccionario, la opción más fácil y la opción más utilizada. La literatura justamente se trata de elegir la palabra menos utilizada. Entonces, por eso ese software nunca va a alcanzar, nunca va a bastar para la traducción literaria. Exacto, esa era mi opinión, era lo que yo intuía de alguna manera, más por lógica. Pero bueno, hablando con ustedes, claro, me doy cuenta que en efecto. Hay una pequeña cuestión también con la traducción automática. En nuestro caso, es el caso de cómo traducimos con Eva, que usamos siempre un método muy artesanal, que es el método filológico, que consiste en 3 pasos. Es decir, primero uno traduce un crudo, que es el denotativo, es básicamente una primera versión limpia de la traducción, sin matices de estilo, sin connotaciones, sin detalles, nada. Luego a esa traducción inicial le superponemos una traducción de estilo, en la cual ya buscamos matices connotativos, usos históricos de las palabras, etc. Y en la última instancia lo que hacemos es después de dejar reposar un poco, dejar en remojo la traducción un tiempo, volver a la traducción y leerla en castellano. Leer lo que hicimos en castellano y ver si suena natural, si suena adecuado tanto al periodo literario como al castellano. Ahora, el traductor automático a lo mejor puede servir en la primera instancia para alivianar el peso de traducciones que son en realidad bastante obvias, cuestiones gramaticales muy simples. Ahora, cuando uno intenta aplicar el traductor automático a literatura no contemporánea, por ejemplo, literatura del siglo XIX, el traductor falla muchísimo, muchísimo, y ni siquiera hay que empezar a hablar de lo que es el traductor automático cuando salimos del inglés. Porque el traductor automático evolucionó en el inglés, pero cuando uno quiere hacer traducción automática en francés o en italiano, no hablemos de lenguas muy minoritarias como el noruego, el sueco, etc. Ahí es todavía mucho más falible todavía.
Exacto, Sí. exacto. Sí, Es como, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Agustín. De hecho, yo tengo una forma bastante parecida también de trabajar con mi traducción, si no es que igual. Pero es cierto porque en la traducción literaria no trabajamos meramente con el texto, digamos, con las letras. Trabajamos también con el contexto detrás de la obra, los pensamientos del autor sobre ella, y para todo aquello se requiere cierto nivel de sensibilidad artística después para adornar el texto, algo que la traducción automática no ha llegado todavía a realizar. Entonces, a nosotros por lo menos no nos sirve. No nos ayuda para poder desempeñarnos en nuestra área porque todavía nos desenvolvemos de una manera bastante artesanal. Ahora bien, claro, ha sido una gran ayuda la traducción automática para otros tipos de traducción como las que mencionábamos de la traducción técnica. exacto. Qué bueno saberlo porque también me habían consultado hace tiempo que qué onda con la traducción automática, que si se usa, que si no se usa. Yo había escuchado que habían algunos traductores literarios que algo lo usaban, pero claro, que lo que primaba, lo que prevalecía era como ya el ejercicio artesanal, por así decirlo. De sentarte y ponerte a traducir como Dios manda. Ahora son, bueno, yo lo digo de manera graciosa porque yo sé que la mayoría, si no es que toda la traducción comercial se hace con traducción automática y luego se posedita. Y claro, con todo el respeto que eso merece a los traductores, porque también imagínense sacarse, no sé, 5.000, 6.000, 7.000 palabras en un día. Dios, Dios, eso es trabajo bastante duro para el traductor. Claro, y de hecho, bueno, ese también es como una relación diferente a lo que convivimos las personas que trabajamos con la traducción literaria, donde generalmente los proyectos son proyectos largos, no son proyectos que en una semana va a quedar completamente listo, no, es algo que toma, pero mucho tiempo, son proyectos de meses de trabajo, de investigación, de estudio, de traducción y ya después de discusión con el editor, adornar todo que quede perfecto y ya de ahí ni siquiera hablar del tema de cuando se lleva imprenta y todo ese tipo de cosas. Entonces es un proceso bastante diferente, bastante más amplio en ese sentido en cuanto a los tiempos y exigencias que se pueden ver frente a las otras traducciones que quieren todo para el día anterior y más. Claro. Sí, sí. Lo que dice Catherine es cierto, porque el traductor muchas veces forma parte del proceso de edición, en un sentido en el que en la traducción técnica uno a veces entrega el texto y se desentiende por completo. Hay veces en los que en la traducción técnica no entendés muy bien el contexto en el que va a estar impreso un texto, entonces haces tu mejor esfuerzo por, bueno, entregar lo que vos podés, pero después lo dejas ir, mientras que en la traducción literaria vos estás también fabricando ese libro, es mucho más artesanal, es mucho más personal, y también justamente por eso tiene que ser más lento. Yo no puedo avanzar más de 1.500 palabras por día. Si hago 2.000 quemándome las pestañas, después termino con un dolor de cabeza tremendo. Pero vamos a decir la verdad, más de 1.500 palabras de una traducción que quede bien, que sea de calidad, que sea una traducción que respete el texto que estás traduciendo, no se pueden hacer. Eso es súper interesante de entender que son ritmos distintos, porque se trabaja con un texto que requiere otras cosas. En cambio, traducción médica, traducción técnica, etcétera, todo eso, que sí, que también tiene sus dificultades, etcétera, cierto, pero son traducciones de consumo rápido. En cambio, la literatura no. La literatura no es de consumo rápido y no es de traducción rápida tampoco. Así que claro, esas son como las diferencias. Es súper interesante como puntualizarlas para que se pueda saber cuál es la diferencia de trabajar como en un área u otra, como para que se Sí, vayan conociendo. eso no quiere decir que no compartamos algunas herramientas incluso con la traducción técnica, como por ejemplo, quiero decir, nosotros también trabajamos en procesadores de textos, vamos rápido, y la idea de, por ejemplo, verificar la consistencia de un término a lo largo de toda tu traducción es algo que compartimos con la traducción técnica. Entonces, cosas así sí hacen que nos entendamos. Claro.
Yo, por ejemplo, yo hablo desde el punto de eso, de la traducción técnica, pero me imagino que traducción, por ejemplo, legal, traducción médica hacen también lo mismo, porque tienen muchísima terminología, traducción legal tiene muchísimas frases hechas que tienen que quedar de alguna manera en particular. En traducción técnica, claro, lo que es terminología es esencial. Entonces siempre se tiene que buscar muchísimo eso, revisar mucho. Pero, Eso ¿sí? se podría agregar un detalle, esto si estamos acá en confianza lo digo, que es Si no lo editamos. si no, Claro. bueno, en general es que los editores al traductor le suele dar un doble trabajo, que es el trabajo de traductor y después el trabajo de corrector. Que eso Sí. usualmente no ponen corrector, y lo digo incluso en editoriales españolas grandes, que no ponen corrector y le dicen al traductor, bueno, pero si vos también sos un corrector, vos entregame el texto para imprimir. Entonces uno tiene que primero hacer la traducción y luego dedicarse un tiempo largo a fijarse que no haya errores de tipeo, nada, porque el editor no va a poner corrector y lo que uno haya hecho se va a imprimir directamente. Son dos trabajos pagados como uno. Y además el tema es que uno a veces está casi incapacitado de ser su propio corrector después de haber pasado un tiempo, tanto tiempo viendo el texto de cerca, de manera que vos ves lo que escribiste y ya no estás viendo la coma que te falta. Entonces, en ese sentido, con Agustín hacemos trampa y nos leemos la traducción que hizo el otro. Claro, uno le hace corrector al otro. Exactamente. Oye, pero eso es cierto, ¡ay, qué terrible! Y eso que es, bueno, yo me imagino que eso viene de editores porque no son traductores, me imagino, y tampoco son personas con conocimientos en letras ni en lenguas. Y por lo mismo lo ven más desde el punto de vista como empresarial o como comercial, más que desde el punto de vista de la calidad de eso que tú vas a imprimir y que vas a vender. Porque algo sagrado, es una de las piedras angulares en el universo de la traducción es el revisor o editor, como lo quieran llamar, pero esa persona que te va a revisar lo que tú hiciste, que es sumamente necesario. Yo no sabía eso, no sabía bueno, en traducción también pasa eso, pero no, sí, no, casi, no siempre, sino que tiene que ser así como algo muy con malas prácticas, por así decirlo, ¿ya? Algo que esté una agencia quizás o un project manager quizás que tenga malas prácticas para que pase algo así. Porque por lo general no, por lo general siempre está ese, como ese programa en el que tiene que ser traducción, después va a revisión, después de eso se va a otra revisión, etcétera. Se revisa incluso cuando está impreso, de nuevo hay que ver si está todo bien, el formato, etcétera. Entonces, como pasa por distintas revisiones. Si está bien hecho, al menos si se cumple la calidad mínima. ¿Qué opinan ustedes sobre el mercado asiático? Sobre cómo este mercado en el último tiempo, bueno, estamos hablando de unos 20 años, pero ya con la masificación de las redes sociales y de internet, del conectarte y poder ver material de un montón de lugares del planeta, cómo eso ha ido como generando un nicho para los contenidos en lenguas asiáticas. Estamos hablando de webcomics, novelas asiáticas, mangas, etc. Bueno, a ver, no sé si puedo empezar. Lo cierto es que el mercado asiático tiene una fuerza expresiva impresionante, una velocidad de producción que también es tremenda, y también una fuerza expresiva que en Latinoamérica nos gusta mucho. No en vano somos nosotros grandes consumidores de cultura asiática, desde el principio, desde los 80, 90 con manga y anime, y ahora nos expandimos a doramas, a series coreanas, últimamente en Netflix y todo ese tipo de cosas. Celebro que se expanda infinitamente ese mercado, pero claro, lo cierto es que su oferta parece ser casi infinita y nuestros traductores no dan abasto con eso. Genera obviamente una especie de punto ciego de informalidad en el que no están formados tanto lingüísticamente como hablábamos, como tal vez culturalmente, y formados culturalmente por el mismo consumo de esas ficciones, es decir, por ser fanáticos de aquello que están traduciendo, lo cual no está mal, porque por ahí justamente se empieza. Pero bueno, ojalá que a medida que avance se vaya formalizando un poco más, también para que no haya disparidades de salario, pero claro, es una industria que tiene que siempre ir rápido, atajándose de la piratería,
porque lo cierto es que tiene que responder al consumo de una población que quiere ver todo y quiere verlo ya. Que es un factor que afecta también el hecho de cómo entra todo esto, con todo este mercado de los contenidos asiáticos en Latinoamérica, y bueno, en Occidente principalmente, porque aquí hay muchísima piratería que se ve en Internet, y no solamente no es que digamos, no, solamente los latinoamericanos, no, 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 sí, también hay muchísima piratería en habla inglesa. Entonces, y de hecho partía por ahí originalmente. Yo recuerdo que muchísimo del contenido que se traducía de manera informal se obtenía primero en inglés, porque estos que se llaman los scanlations, que son como los que tomaban escaneaban, ya hacían un scan de los mangas, los cómics, etcétera, subían esto y lo traducían al inglés. Y acá en Latinoamérica tomábamos eso y se traducía bueno, español latinoamericano. Y creo que mucho también se hizo también a español de España, pero finalmente a español en general. Ahora sí, mucho más que se traduce. Yo he notado que se traduce mucho más ahora desde la lengua asiática al español. Y también he notado que muchas de esas traducciones hechas en español las toman los de habla inglesa, ¿ya? Y las traducen al inglés. Y se nota porque cuando claro, cuando tú ves el scanlation, ¿ya? Notas que los sound effects, los efectos de sonido que a veces se traducen, Sí. están en español. Están las onomatopeyas, ese tipo de cosas están en español. ¡Qué revancha!, ¿no? Claro, fue como la revancha, una cosa así. Y te das cuenta del poder que tiene Latinoamérica para consumir contenido asiático. También tú lo decías, que eso también afecta de cierta manera los salarios o las remuneraciones que los traductores, quizás los que sí son profesionales, perciben por este tipo de trabajos, porque donde hay tanta gente que está bien, que por ser fanáticos aprendieron muchísimo, pero eso no quiere decir que a veces que muchas veces puedan hacer un trabajo estrictamente profesional con el texto, ¿ya? Que sí, que hay ejemplos de traductores informales que pueden hacerlo bastante bien, sí, pero no creo que desde mi punto de vista profesional como traductora, yo no puedo decir que la mayoría de esos traductores hacen un trabajo profesional. Creo que valdría mucho la pena formalizar en Latinoamérica, lo digo incluso para beneficio del mercado japonés, formalizar las carreras de traductorado en japonés, porque hay toda una especie de demografía no captada todavía por el mercado japonés en Latinoamérica. Ahora, en Japón saben que Latinoamérica es uno de los mercados más receptivos al manga y el anime, eso lo saben de memoria. Ahora, si hubiese un traductorado formalizado por el cual se pudiera organizar y administrar las novedades de lo que va saliendo en Japón, podría haber una oportunidad que es de oro, que yo siempre la digo, que es que en Latinoamérica a nosotros el manga nos llega en formato tan común, es decir, en formato de los volúmenes recopilatorios. Mientras que en cambio la tradición fuerte de manga en Japón es publicar en las revistas, sea Shonen Jump, en Young Animal, en Shukan Shonen, todas las revistas en las que ellos publican serializado y que les permiten ir testeando el mercado, el público, el nivel de recepción que tienen cada una de esas series. Si en Latinoamérica existiera un traductorado formalizado de japonés, por ahí existiría la posibilidad de que llegaran las revistas directamente, es decir, la serialización previa al tan común, y habría una percepción de la demografía o de la recepción latinoamericana mucho más sistemática, mucho más sólida. Es decir, no esperar a vender el tan común completo. Japón tiene una actitud bastante tradicionalista con casi todo lo que ellos hacen, ¿ya? Y eso incluye el manga. Y recuerdo que muchísimos japoneses y muchísimas personas extranjeras, incluidos los latinos, le habían pedido a varias editoriales de Japón que por qué no serializaban sus revistas en digital, porque ellos casi todo lo que tenían lo publicaban en papel. ¿Ya? Entonces y eso es muy tradicional, es muy típico allá en Japón, tú vas, te compras así
la revista que es gordísima, ¿no? Y es semanal, es como mensual o semanal, una cosa así, pero es así, una de grueso. Y hablaban sobre los consumidores de afuera, o al menos o quizás los japoneses que están afuera, o que quieren consumir, o el consumidor más joven que quiere consumir en digital. Y resulta que estas revistas se resistieron muchísimo a eso, el paso del papel al digital. Y creo que, no recuerdo bien en qué quedó, pero creo que estaban pasando a digital, pero estaba después el otro, pero es como, ¿quieren o no traducir eso? Ya ese es otro paso, es como, todavía están digiriendo el pasar a digital. Y es como, el traducir ahora eso, ese es otro paso que creo que también les cuesta mucho. Yo veo más rápido el mercado chino y el coreano, porque esos en una Claro. década, Dios, así. Se tomaron Sí. se tomaron el mercado, así, en 10 años, si no me equivoco, una década, una cosa así. Bueno, personalmente yo soy una gran consumidora de todo producto asiático, ya sea proveniente de China, Japón, Corea, hasta Tailandia últimamente. Ese salen. Y la verdad que es muy interesante, como decía Eva, producen demasiado contenido, existe mucho que ver, mucho que ver. De hecho, a veces como que me abrumo incluso porque tengo el listado de todos los mangas o cosas que quisiera leer y no tengo el tiempo para poder hacerlo y me voy atrasando, me voy atrasando. Pero me llama la atención porque, claro, yo cuando recién como que ingresé a este mundo, bueno, no, del anime siempre estuve, desde que tengo memoria, pero cuando ya empecé como a ser más consciente del manga y buscar manga, en aquel entonces, hablo muchos años ya atrás, era muy difícil encontrarlo en digital, incluso que estas cuentas piratas, fans que lo hacían, las traducciones generalmente las encontraba en inglés y yo en ese entonces no era muy buena para el inglés, entonces era como, oh, qué lata. Ahora, por ejemplo, no, ahora uno encuentra esas traducciones hechas por fans, pero cuando uno quiere ir como a algo más allá, ya orientado hacia lo que uno sabe también como traductora, se encuentra tantas dificultades porque yo, bueno, ya sí, lo reconozco, aquí exhibiéndome que esto quede editado, pero soy bien otaku. Entonces, como buena otaku que se respeta, me gusta tener el material en físico, me gusta comprarme las cosas. Y la verdad que es una gran dificultad cuando uno quiere comprar un manga y resulta que no encuentra una traducción que sea satisfactoria, por ejemplo, en primer lugar, porque me ha pasado que, y aquí perdónenme, colegas, pero de repente he querido comprar cierto manga y veo la traducción hecha por Ibrea Argentina y está pero tan localizada, digamos, al público argentino que yo pesco el material y no entiendo ni la mitad de las cosas que dicen. Entonces es toda una dificultad porque digo, bueno, ¿y dónde más consigo el manga en español? Si es como que Ibrea es como una de las que más llega hasta acá, digamos que puedo adquirirlo, peor aún encima viviendo en Arica. Entonces digo, ¿qué opciones tengo? De repente llega algún Panini por ahí ya, o de repente Kamite, que también es una muy buena, hace muy buenas traducciones porque son como muy, muy detalladas, pero cuesta. Y también pasa que de repente quiero adquirir un manga y me doy cuenta de que ni siquiera tiene traducción al español oficial. Y que dice, de repente digo, bueno, tal vez la consigo en inglés y resulta que en inglés tampoco le está. Y muchos que no creen que es rentable, porque, por ejemplo, hace muy poco acá en Chile conocí a una editorial que se encarga de traducir solamente novelas japonesas y les ha ido excelente. Porque claro, es algo completamente nuevo y están trayendo por primera vez autores que son clásicos conocidos mundialmente y que la gente por fin puede tener acceso a ese material. Yo lo que había escuchado en un webinario que también era sobre literatura, era que si bien hay bastante demanda, el punto es que mucha de esa demanda viene de menores de edad que no tienen dinero para comprar estos productos. Entonces, claro, hay muchísima gente que quiere, pero la mayoría de esa gente es menor de edad sin poder adquisitivo. Entonces ahí es donde las editoriales no se arriesgan. Me pasó, por ejemplo, con la colección completa de
Full Metal Alchemist, no sé si lo conocen. Ajá. Sí, me encanta. Sí. Sí. Que eso merece todo mi dinero y más. Y quería comprarme la colección de lujo que estaba en España y yo la vi, la toqué y dije, yo esto me lo llevo. Y después yo lo abro y empiezo a leer las primeras páginas y imagínate mi desilusión cuando yo empiezo a leer, pero qué leches y qué no sé qué cosas. Y es como, Dios, no pude. Bueno, Perdón. Eva, ya sé lo que vas a decir, le estoy leyendo la mente. Eva detesta las ediciones de Ibrea. Eva las Perdón. detesta. Como argentina Menos me mal. quiero... No, me quiero disculpar formalmente por el monopolio despótico de Ibrea, que no tiene sentido y que también nos choca a los argentinos. Yo no quiero leer manga y sentir que me está hablando Maradona. Para eso hablo así en mi casa, necesito leer algo neutro, porque se supone que son japoneses, no necesito las inflexiones supuestamente expresivas del español rioplatense. Y por otra parte, me parece una ridiculez andar compartimentalizando todo el mercado latinoamericano con esta economía. Ibrea tiene esa hipocresía. Yo publico en español rioplatense, pero vendo a toda Latinoamérica. Y la gente en Chile, Perú o lo que sea, bueno, esto es lo que hay, lo compran si quieren, si lo entienden, no sé. No tiene sentido, es una falta de respeto. Y también se hace en traducción literaria. Entonces uno lee de repente un autor inglés contemporáneo y aparece una grosería en argentino. Me está rompiendo la credulidad del pacto con el lector, no dijo eso, lo dijo de otra manera. Yo sé que el español neutro obviamente tiene sus restricciones y en cuestiones de expresividad hay que encontrarle la vuelta, pero ese es nuestro trabajo. Exacto, a eso es a lo que iba a lo que quería llegar, que es básicamente, claro, o sea, hay un debate enorme, y ustedes deben ser conscientes, un debate enorme sobre la traducción en cuanto a las variaciones lingüísticas. Es todo un debate, porque si lo ves desde el punto de vista nacional, cada nación va a proteger su bagaje cultural. Sin embargo, si lo ves desde el punto de vista región, como región latinoamericana, entonces ahí es donde se te cae toda la parte del nacionalismo, porque si quieres consumir un producto en Latinoamérica, para todo Latinoamérica, a neutralizar, mijo, a neutralizar, porque si no, no se puede consumir bien. Imagínate, personas como yo que tenían el dinero para comprarse la colección completa de lujo de Full Metal Alchemist, lo único que me detuvo, lo único fue haber leído 3 páginas del manga en español de España. Y ahí No, es que bien hecho. Todo mi corazón. Bien hecho. No, porque arruina la lectura, obviamente. No. Claro. Por otra parte, perdón, pero todos nosotros crecimos con ese maravilloso español neutro de los doblajes mexicanos. Era hermoso. Era hermoso. Exactamente. Es un idioma en sí mismo. Podríamos llamarlo como una lengua franca latinoamericana en la que es perfectamente posible manejar las traducciones. Y si luego yo soy un autor argentino que escribe en argentino, bueno, así me leerán, ese es mi derecho. Un autor peruano escribe en, quiero decir, con las inflexiones del español de Perú y lo mismo el mexicano, pero para traducir y entendernos todos, en especial obras que vienen de afuera, es ilógico hacerlo con localismos. Exacto. O sea, si tú eres el autor y vas a escribir en español chileno, o si eres argentino y vas a escribir en español de Argentina, perfecto. Pero yo lo veo desde un punto de vista más del producto. Si lo vas a consumir, si lo vas a vender para toda Latinoamérica, y en especial si es una traducción, y esto va más por la traducción tiene que ser neutra. Si no, no se va a entender. Si no, van a haber, y las hay, muchas personas que no compran el producto simplemente porque no es completamente ajeno estar leyendo cosas que no, con las que tú no empatizas. Vamos a hablar del tema de las tarifas, ¿ya? ¿Qué tarifas ustedes creen que se manejan en general y cómo se cobran? Si es que es por palabra, por hoja, es decir, por plana, o si tiene algún nombre en particular, etc. Háblenme de eso. Si puedo contar, en el caso de nuestra experiencia sería, nosotros sabemos que técnicamente se cuenta por palabras. Para un traductor norteamericano, usualmente las tarifas las miden contando por palabras, la medición por páginas es muy relativa al formato, por lo tanto es poco precisa a veces. Sin embargo, la experiencia que he tenido siempre con editores hispanos, sea en Latinoamérica o en España, nunca pude cobrar una tarifa por adelantado,
usualmente lo que manejamos siempre fue una negociación por contrato por regalías, 10%, 5%, 15%, dependiendo de la buena voluntad del editor. Y en el caso de lo que yo conozco de editoriales españolas, no las más grandes, obviamente, Anagrama, Tusquets, etcétera, porque esas sí, evidentemente, deben tener tarifas más sólidas, pero las editoriales medias españolas, de independientes a relativamente más difundidas, usualmente terminan pactando un precio por el libro en general, sin contar las palabras. Lo más común es que, por ejemplo, por libro completo en España paguen 250, 300 euros, 350, obviamente no va a ser el caso de si es una obra extensísima, pero un libro de 100 a 300 páginas, usualmente los precios que suelo escuchar son menos de 500 euros, de 500 euros para abajo. Lo cual es poco, máximo si la traducción es muy sofisticada y lleva mucho tiempo, porque es algo que ni siquiera cubre, por lejos no cubre el sueldo de un mes. Y con las regalías ni hablar. Cuando por lo general un editor firma por regalías, es casi simbólico. Lo que suele llegar de una traducción por regalías no cubre prácticamente ni siquiera un aguinaldo. Por lo tanto, en ese caso, si uno tiene que negociar por regalías, hay que tratar de negociar por el 15%, que es bastante pensable, que se hace. Hay gente que duda y termina aceptando el 5%, pero 15% es algo completamente asequible. Y en el caso de traducir un libro completo con una tarifa predefinida, tratar de llegar lo más cerca del 500 euros, que suele ser el techo que ponen las editoriales. Sí, yo había escuchado también era un webinario también que hablaban sobre traducción literaria, pero era de España, sí, solamente de España. Y sí, mencionaban lo que tú decías, que es como, claro, que hay algunas editoriales que te dejan firmar, o sea, que te dan como derecho a regalías, por así decirlo, pero es como simbólico, porque es como que tú nunca ves ningún royalty, es decir, las regalías, no ves nada de ese dinero, de hecho. Y lo de las tarifas, triste, de verdad, triste, porque había visto, bueno, ahí me imagino que hay de todo en tarifas, pero nosotros estamos viendo desde el punto de vista de Latinoamérica, porque desafortunadamente esto no solamente pasa en la traducción literaria, sino que también pasa en todos los otros tipos de traducción, en que, por ejemplo, tú vas a trabajar quizás con una agencia y hay muchísimas agencias que te pagan muy poco, o vamos a hablar ya de tarifas bajas, ya tarifas muy bajas, solamente por ser la región latinoamericana. Es como pasa eso desafortunadamente. Ahora, no quiero decir que todos los casos sean así. Estoy segura que hay personas traductores que han conseguido muy buenos, o al menos tarifas razonables, pero claro, cuesta, es todo un proceso de ensayo y error, de ir postulando, ir hablando con editoriales, en el caso de la traducción literaria, me imagino, y lo otro en el caso de los traductores que hacen otras traducciones mucho más comerciales, es ir y probar con cuánta editorial se te cruce por el camino y probar a ver si te aceptan las tarifas que son más aceptables o más decentes, por así decirlo. Pero es triste ver que pasa eso, incluso en la traducción literaria, siendo que la traducción literaria tiene tanto trabajo, tiene muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, como la calidad que tiene que tener el traductor para traducir, para enfrentar un texto literario, es muchísima, es decir, tiene que formarse, tiene que practicar muchísimo, además de la sensibilidad que tiene que tener para poder enfrentar esos textos. Personalmente, en mi experiencia me he dado cuenta también de que dentro del campo de la traducción resulta imposible, digamos, hacer esto de cobrar por palabra. No funciona, a menos que sea como algo pequeño, pero aún así es casi imposible que a uno le den ese tipo de trabajo. Entonces, generalmente lo que opto es hacer el cobro por página. Y que claro, cuando uno da como el monto total, dependiendo si es un libro extenso, por ejemplo, si traduzco un libro de 300 páginas o más, claro, se ve como que es un monto grande, pero después cuando uno lo divide en la cantidad de meses que va a tomar llevar a cabo ese proyecto, ahí uno se da cuenta de que lo que uno termina ganando no le da para vivir, no es lo suficiente. Ahora, con respecto al tema del porcentaje que uno se lleva,
como propietario de la traducción, al menos acá en Chile, por ley el mínimo tiene que ser el 10%, no puede ser menor a eso. Entonces, al menos eso, igual como que siento que de repente falta información de parte de los traductores literarios de conocer un poco cómo se trabaja acá en Chile el tema de la propiedad intelectual, porque igual es como todo un asunto el tema de patentar tu traducción y tener estos contratos en las editoriales, de ver por cuánto tiempo uno cede esos derechos de la traducción, también es algo a tener en cuenta para que no les pasen a llevar ni nada por el estilo. Pero sí siento que lamentablemente, al menos acá en Latinoamérica, y peor aún en Chile, siento peor aún que allá en Argentina, porque al menos allá en Argentina sí existe como cierto nivel de cultura en cuanto al tema literario, pero acá en Chile es una cosa bárbara, es una cosa que de verdad uno tiene que dar la pelea constantemente. Entonces, es todo un desafío el decidir trabajar dentro de este medio, por lo cual yo siento que no es para cualquiera. Más allá de las capacidades que pueda tener una persona, tiene que tener una voluntad y un amor gigante por esta labor para querer meterse en esto. Ese es como el warning, el advertencia. Sí. Sí. Pero claro, pero por lo mismo, lo que yo puedo notar es que siempre se compagina. Es como la mayoría de los traductores literarios que al menos yo conozco hacen eso. Traducen literatura, pero es un complemento. No es la base. Claro, no es el trabajo a tiempo completo, sino que el trabajo a tiempo completo es quizás otro tipo de traducción si es que es un traductor, que por lo general siempre son como traductores médicos, técnicos o de traducción legal, que compaginan con traducción literaria. O sea, sería un sueño poder vivir solo de la traducción literaria, pero ya lo había escuchado antes, que es como que por lo general no se puede vivir a tiempo completo de esto, pero sí se puede compaginar, que es como puede ser un complemento a otro tipo de labor. Y es que creo que hay que también dejar dicho que el tema de las bajas tarifas en traducción literaria, del riesgo prácticamente de que uno sea medio explotado, de que las regalías sean muy bajas, de lo que uno termine cobrando no alcance para vivir, es algo que en realidad compartimos también con los autores. Es decir, a menos que uno sea Stephen King, es decir, que se dedique a una literatura masiva, a un bestseller, el escritor también está cobrando unas regalías ridículas del 10% cuando es el autor del texto y sin él, como primer eslabón de la cadena, no sucede nada de lo demás. El problema obviamente viene de las editoriales. Son las editoriales las que fijan los precios y después de las editoriales el problema viene por las empresas que distribuyen. Son ellas las que por mover el libro geográficamente hablando se llevan, no sé, 60, 50% del precio de un libro. Es ridículo, con todo el amor del mundo, pero por tener un camión son los que se están llevando la tajada más grande de esta torta, pero uno pasa 3 o 4 meses traduciendo un texto imagínense lo que se tarda en escribirlo. Habría que hacer la salvedad igual por las dudas, porque parece que le estamos pegando con un caño a la tarea editorial en sí misma, que es que por un lado están los ellos cobran. Sí. No, claro, quiero decir que por un lado están los editores de las editoriales grandes que funcionan como empresas, que más bien es hacia donde uno apunta los palos, mientras que en cambio después están los editores independientes, que no son empresarios, son editoriales que hacen lo que pueden, que trabajan lado a lado con el traductor y que ofrecen, de por sí que ya ofrezcan algo, ya es loable. Entonces en ese caso siempre es mejor trabajar con una editorial independiente, que aunque la tarifa resultante sea baja, uno está trabajando en relación de simetría, con un editor que también está luchando con una situación económica compleja, y además que eligió un trabajo que tiene más pérdidas que ganancias a veces, y lo hace a veces por amor al arte. Entonces, en ese igual caso, que nosotros. Salvamos al editor independiente. Sí, completamente de acuerdo. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué les recomendarían a alguien que quiera entrar como en el mundo de la traducción literaria, o quizás a un recién egresado? Puede ser un recién egresado, puede ser una persona que ya traduzca, pero en otras áreas. ¿Qué le recomendarían a esa persona para entrar en el mundo de la traducción literaria, desde el punto de vista de ustedes, desde su experiencia? Yo tengo dos ideas nomás, son cortitas. Sería
una recomendación para el que ya se recibió y una recomendación para el que está por entrar a estudiar. Para el que ya se recibió le diría que no desestime la posibilidad, usualmente los traductores le tenemos mucho miedo a esto, pero que no desestime la posibilidad de involucrarse con el trabajo editorial, es decir, de ser un poco editor de sí mismo, porque es una forma también de hackear la asimetría o la relación a veces que hay entre editor y traductor. Yo lo descubrí mucho trabajando con editores independientes, que bueno, es otra experiencia, es mucho más cercana, mucho más simétrica, y en ese caso uno puede notar que el trabajo editorial está al alcance también de la mano de uno, de tratar de intervenir en una editorial tomando decisiones o ayudando a elegir un catálogo. Entonces de esa forma uno va llevando todo el esfuerzo como traductor a una editorial. Tengo el caso también de algunos conocidos en Italia o en Francia que han convertido su trabajo de traductor paulatinamente en ser editores de una pequeña editorial para la cual traducen. Entonces, medio que son jefes de sí mismos. Es bastante interesante esa perspectiva. Y la otra es que, bueno, quien está por entrar a estudiar y todavía no escogió incluso el idioma, bueno, acá los cuatro somos traductores del inglés, pero creo que le recomendaría a alguien que está por entrar a estudiar que estudiara una lengua alternativa, es decir, que estudiara una lengua extraña, una lengua poco estudiada, porque lo cierto es esto, es una realidad. Como traductor del inglés existe la posibilidad de tener dificultades a la hora de encontrar cosas, pero yo no conozco a nadie que sea un traductor del sueco, del ruso, del noruego, que no encuentre, porque justamente es algo tan de nicho, tan pequeño, con una circulación tan estricta, que rápidamente termina gremializándose e ingresando, gremializándose entre comillas, digo, es decir, entrando a pequeños grupos donde se hace traducción de esos idiomas tan alternativos. Entonces, si alguien está pensando en una cuestión de salida económica como traductor y tiene la posibilidad de estudiar una lengua menos central, es algo que yo creo que vale mucho la pena. Yo lo haría. Si tuviera tiempo, lo haría. Es lo que yo pensaba, por ejemplo, que ahí sí se vuelve útil estas carreras que tienen tres lenguas, que acá en Latinoamérica escasean y que en Europa están en todos lados. Pero acá escasea muchísimo. Acá siempre es, o es inglés, o es portugués, o francés, o alemán, pero no son tres lenguas. No es como yo fui a la universidad y estudié inglés y alemán, o inglés y japonés, y así. A ver, creo que si puedo hablar, si se me ocurre algo. Mi recomendación no iría tanto hacia tal vez la logística de cómo empezar a traducir, sino pensando más bien en cómo gestar la propia calidad de la traducción. Y creo que hablamos mucho de que la traducción literaria es un trabajo que hacemos por vocación, por amor a la literatura. Entonces, las mismas cosas que hacemos sin pensar, que nos hacen mejores lectores y mejores escritores, son las mismas cosas que garantizan luego la calidad de nuestra traducción literaria. Es decir, forjar un criterio estético y un criterio literario leyendo leyendo metros cúbicos de literatura. Es decir, uno tiene que ser lector de la literatura que traduce. Lector en español de ese mismo género, lector en inglés, en el idioma del que esté traduciendo, tiene que ser un lector asiduo de eso. ¿Y tú, Katy? A ver, yo puedo decir que ya no se haya dicho. Creo que, bueno, partir por el hecho de entender el contexto, entender la realidad, establecer redes de contacto. Bueno, eso en realidad se lo recomiendo a cualquier traductor, pero dentro de este rubro de la traducción literaria es fundamental el establecer redes, el conocer cómo trabajan e interiorizarse, porque de repente uno solo conoce la idea macro de estas editoriales grandes, pero de repente falta tal vez acercarse, hacer esos encuentros hacia editoriales más pequeñas que recién están surgiendo, o algunas que ya llevan cierta trayectoria y que tienen como estas metas grandes hacia afuera. Entonces, igual ahí empezar como a establecer esos vínculos, por un lado. Por otro, considero que el abrirse camino a las oportunidades, al menos personalmente, he llegado hasta donde estoy ahora, casi solamente como por eso,
porque no sabría cómo describirlo, pero ha sido simplemente por ese impulso de como, ya, hagámoslo sin miedo al éxito, así como veamos qué resulta, no tengo nada que perder, veamos qué pasa. Y solo las cosas como que han ido dando forma. Entonces siento que eso también es algo que de repente uno como traductor, independientemente del área en el que se quiera especializar, tiene que ser bien abierto de mente, porque tal vez a una primera instancia no te va a llegar lo que tú quieres, pero tal vez sí lo que necesitas en ese momento para poder desarrollarte como profesional, para aprender y adquirir nuevas experiencias y de acuerdo a eso, solito ir construyendo tu propio camino. Básicamente es eso. Y creo que eso aplica a cualquier área de la traducción, a cualquier profesión a la que tú te dediques, cualquiera sea tu vocación. Parte por ahí, por empezar a dar un paso, dar otro, creer en ti y seguir adelante a pesar de las adversidades. Hemos tenido una conversación larguísima, por un lado, pero increíblemente nutritiva, por así decirlo, ¿ya? Ha sido una conversación sumamente fructífera. Encuentro que hemos discutido un montón de temas que son interesantes, más que interesantes para cualquier traductor. Tocaron temas que yo, por ejemplo, desde mi punto de vista de traductora profesional, con más de 10 años de experiencia, yo no había visto a nadie hablar de ese tipo de cosas. Sobre la traducción literaria en Latinoamérica, que me hablen de cómo son los clientes, que me hablen de cómo es, se hacen los proyectos, que cómo es el cobro, que cómo funciona el trato con los clientes también, etcétera, cómo es cómo decir, la mecánica de eso, de la traducción literaria, pero tanto desde la labor como de la parte del trabajo propiamente tal como la que hace el traductor. ¿Ya? Encuentro que los comentarios que ustedes han hecho, las recomendaciones, todas las recomendaciones que han hecho, chicos, son increíblemente valiosísimas y estoy segura que a más de algún traductor le van a ser de ayuda, si no es que ahora, en el futuro. Así que nada, chicos, yo quiero darle las gracias a los tres por participar en el podcast de Centauri. Y nada, siempre son bienvenidos en la plataforma y esperamos quizás hacer otra, porque esta fue muy buena, esta fue buenísima, ha tocado muchísimos temas y creo que se nos quedan quizás algunos puntillos en el tintero que podríamos tocar en el futuro, quizás en un podcast un poco más enfocado en cosas puntuales. Sí, claro. Gracias a vos, Karen. Buenísimo, buenísimo. Bueno, y muchas gracias también a todas las personas que están viendo el podcast. Y nada, nos vemos en la próxima.